vengo a rescatarlos, hermanos. Tuvo que pagar un precio. Amén. Y no fue fácil. Así es. No fue Amén. fácil, porque él mismo fue confrontado la última noche. Sin embargo, esa pasión, ese amor, esa pasión por nosotros lo hizo sufrir con gozo. Gloria a Dios. Amén. Cargando nuestros pecados. Amén. ¿Para qué? Para que un día nosotros estemos aquí reunidos. Para que un día tuvimos un encuentro con Él y nuestra vida nunca más fue igual. Amén. Porque podemos experimentar el verdadero amor, su gracia, su perdón, su salvación, su redención, la libertad que Él nos da y esta comunión que tenemos con el Padre. Amén. O sea, es tremenda la bendición de Dios. Amén. Y solamente es por gracia, es un regalo que nos da. Yo meditaba que cada vez que alguien regala algo, hay una cola tremenda para recibir. Que cuando alguien sale a repartir algo, se hacen colas. No importa si hay lluvia, si hay frío, si hay calor. Tratar de obtener el regalito eso o eso que anda buscando. Porque es un regalo y la gente agolpa para recibirlo. Qué tremendo que la salvación que Dios regala solamente sean pocos. Qué poco valor la humanidad le ha dado a este regalo, que es el más grande. Amén. Sí, Señor. Y qué tremendo. Y el Señor aún así todos los días renueva su misericordia sobre toda la humanidad. Amén. Sí, Señor. Y Él está siempre con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera venir. Amén. Porque el propósito y el plan de Dios es que nadie se pierda. Amén. Que nadie se pierda. El ladrón, el homicida, el que es traficante, el que es corrupto, el que se ha desviado en su naturaleza humana como Dios lo ha creado. Dios no quiere que nadie se pierda, Amén. sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Sí, Para la Señor. salvación de su alma. Y hoy es ese día. Hoy es el día. Y hoy nosotros podemos estar un poquito de calor, pero cómodos, tranquilos, bendiciendo el nombre del Señor. Por eso es por gracia. Yo meditaba en la gracia del Señor y el Señor, cuán paciente, cuánta paciencia que nos tiene el Señor. Sí, Señor. Y el Señor nos cree, porque dice que su amor todo lo cree. Por hoy uno le falla a Dios y bueno, pero ya el lunes me pongo la mano. No es que Dios sea crédulo, sino que Dios nos cree, porque si no hubiese creído, no hubiese enviado a su Hijo para salvarnos. Gloria a Dios. Dios pone esa, por su amor, porque su naturaleza es amor y el amor todo lo cree. Le está creciendo que nosotros vamos a recapacitar por ahí muchas veces de nuestra condición en la que estamos y nos vamos a volver a Él siempre. Amén. O sea que no es fácil para nosotros servirle al Señor 100%. O sea, despojarnos de todo lo que nos interrumpe y servirle a Él. Así como la misma actitud que tuvo, se despojó, el cielo no lo pudo contener, la tierra no lo pudo sostener y el infierno no lo pudo retener. Gloria a Dios. Tremendo, nada. Nada lo detuvo al Señor. Gloria a Dios. Ni por ser Dios, ni por ser santo, ni por estar ahí, ni por venir al mundo, que el mundo le ofrecía todo. Y aún cuando estaba muerto, Él se levantó entre los muertos. Amén. Por amor, por pasión, porque cree en nosotros Amén. y porque espera algo de nosotros. Gloria a Que Dios. tengamos una actitud como la que Él tuvo. Ese es el gran amor de Dios. Eso es lo que el Señor... Hoy quería compartir una palabra que está en Mateo 7:7. Bueno, los lectores de la Biblia ya la reconocieron. Amén. 7 y 8, hombre.
versión de las Américas, por favor, Marisa. Ahí 7 y 8. la complejidad. Dice así, le damos lectura al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, Se la le abrirá. abrirá. Amén. Estaba enseñando acerca de la oración, el Señor. ¿Quién te invita a la oración? Amén. ¿A cuánto le gusta orar? Mi hermana María le gusta orar. Jesús enseñó cómo, porque muchos discípulos le preguntaban, decían, Señor, pero ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a...? Y Él enseñó una oración, cómo acercarse a Dios. Primero adorando, alabando al Señor, honrando el nombre del Señor, pidiendo, perdonando. Esa es la manera de orar que tenemos. Y aquí el Señor dice, en el 7 dice, pedid y se os dará. ¿Qué vamos a pedir cuando estemos en oración delante del Señor? ¿Cómo debemos venir en nuestro corazón cuando venimos a orar delante del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos delante de su presencia y tenemos delante nuestro aquel que es santo, aquel que es poderoso, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo sabe y que todo lo puede? Estamos así, contemplando su gloria, su presencia. Isaías dice que vio la gloria del Señor y cayó como muerto. No pudo estar en pie delante de tanta majestad, de tanta gloria, de tanto poder. Hasta que vino el Espíritu y lo tocó y pudo estar en pie y pudo, al principio ni siquiera pudo hablar, solamente contemplar esa gloria. Amén. Y nosotros cuando venimos en una actitud de oración al Señor, venimos así con nuestro corazón humillado, quebrantado y con una actitud de fe. Porque dice que todo aquel que busca a Dios tiene que creer que es verdadero y creer que lo que estamos pidiendo Dios nos va a dar. Amén. Porque el que pide dudando no va a recibir nada. Amén. Debemos pedir con fe. La palabra nos enseña que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibimos. ¿Y cómo vamos a pedir? Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén. No conforme a lo que nosotros pensamos o muchas veces anhelamos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu mismo dice que nos va a guiar para que nosotros oremos conforme a su voluntad. Amén. ¿Sabe que la oración es un ejercicio que debemos hacerlo todo el día y todos los días? Amén. Hay algo, una vez alguien me contó algo que me resultó bueno. ¿Ves cuando alguien le da una palabra buena y la toma? Hay muchas cosas que podemos hacer muchas veces en el día, pero por ahí nos cansamos de hacer eso, incluso hasta dormir. Alguien no puede dormir todo el día, se va a cansar de dormir todo el día. O alguien no puede jugar todo el día porque en un momento se va a cansar. Alguien no puede trabajar todo el día porque se va a cansar. Pero de orar podemos hacerlo todo el día. Tener ese momento de oración. A la mañana, a la tarde o a la noche. Podemos tener ese tiempo de comunión, de intimidad con el Señor. Porque podemos orar andando por el camino, con los ojos abiertos, caminando, sentado, acostado, no antes de dormir, sino antes de dormir, no después de dormir, no estoy orando en el Espíritu. No, hay que estar despierto para orar, ¿sí? Y esa es una comunión que tenemos con Dios. Amén. Que esa es en cierta forma, una forma, vamos a decir fácil, porque lo podemos hacer, pero si yo oro en mi casa, yo oro en mi trabajo, pero después hay un momento, hay unos días que es importante congregarse para orar. Amén. Amén. Es necesario congregarse para orar. Los primeros discípulos se reunían juntos para orar, para pedir al Señor. Y sabe que los primeros discípulos se reunían para orar, para que Dios abriera puertas, para que ellos pudieran predicar el Evangelio y para que la gente pueda conocer a Jesucristo.
Amén. y para orar por los enfermos, por las necesidades. Y era necesario juntarse a orar, porque dice la palabra que hay poder en el común acuerdo. Amén. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo pidiendo al Padre una misma cosa, Él lo haría. Y nosotros, bueno, somos una congregación pequeña, tenemos momentos o tiempos de oración. Nosotros pusimos lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 para orar. Los días jueves tenemos reunión de oración. Pero como le digo siempre, orar pueden venir a la hora que sea, el día que sea. Amén. Amén. Y si llego a estar durmiendo, me golpean bien fuerte o me llaman o me tiran piedra al techo, yo me despierto y le hablo. Sí, porque me ha pasado. Ahora le pegan a casa de Willy. Me ha pasado, ¿sabes qué? Un día eran como las 4 de la mañana y me tiraban piedra al techo por ejemplo. Ahora no. ¿De verdad? ¿Es verdad? ¿Verdad? Cuento que sí, me han... Amén. Incluso en ese tiempo vivía Andrea acá y sobresaltado yo había sacado el arma para ver qué pasaba. Pero, ¿sabe qué? En un caso de urgencia la gente puede venir a cualquier hora a buscar al Señor. Porque Dios no tiene horario, no tiene día. Amén. Dice en hebreo que dice que todo el tiempo podemos entrar al lugar santísimo, ante el trono de la gracia. Sí, Todo el tiempo. Jesús. Todo el tiempo. Y como le decía, es pagar un precio la oración. No es que por nuestra mucha oración o por todo lo que hagamos nosotros vamos a ganar algo, pero sí Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque es algo que nos cuesta a todos orar. Y muchos ponen la excusa, no, pero si yo oro, pastor, oro en mi casa, oro en mi trabajo, ando por ahí, y estoy en comunión con Dios. Pero hace un año que no viene un día jueves a orar, hace 3 años que no aparece un día a la mañana a orar, o ni siquiera ningún día de la semana a orar. Porque si nosotros tenemos comunión en nuestra Amén. casa, en nuestro trabajo y andando por el camino, ese mismo espíritu nos va a traer, nos va a hacer recordar que el día jueves hay reunión de oración. Gloria a Dios. Nadie puede decir estoy en oración y no se acuerda del día de oración, que es el día más importante. Es algo ilógico. Porque podemos tener una comunión en el Espíritu con el Señor, pero también podemos tener una comunión intelectual con el Señor. Amén. Porque podemos saber, sí, Dios me escucha, pero tenemos un conocimiento intelectual de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia espiritual con Él. Porque nosotros no somos carnales sino espirituales y andamos en el Espíritu. Amén. Y hacemos las cosas del Espíritu. Y algo fundamental de lo que un hombre o una mujer espiritual hace es congregarse para orar. Amén. 100% una persona que es espiritual se congrega para orar. Porque es necesario Amén. reunirnos con nuestros hermanos para orar, para interceder, y más en estos tiempos que vivimos, pedir al Señor, buscar al Señor, llamar al Señor, por los tiempos que vivimos. Amén. ¿Saben por qué? Porque en nuestra oración, cuando estamos delante de su presencia y venimos con nuestro corazón derramado, nos desarmamos así delante del Señor. Ya no es nuestra voluntad, ya no es lo que yo quiero hacer, o lo que yo pienso, o lo que me conviene, o si me gusta, o si me queda tiempo. No, nos desarmamos así. Y entonces cuando nos levantamos de la oración, nos levantamos, Señor, voy a hacer lo que vos me mandas. No lo que yo quiero, Amén. o lo que yo quiero, sino hacer tu voluntad. Es que Jesús, la última oración que hizo en el huerto, Jesús era un hombre de oración, por eso que el Señor a su discípulo. Amén. Y él tenía esa confrontación y él veía así, visualizaba y era terrible lo que iba a suceder. Y sin embargo él dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estar dispuesto a eso. Estar dispuesto a eso. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así es, Señor. ¿Saben por qué el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es cada vez hacernos crecer a la medida de Cristo? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Que haya cada mes menos de nosotros y haya más de Él en nosotros. Que nuestra carne mengue para que nuestro espíritu crezca. No, amor. Amén.
Porque cuando nosotros menguamos en nuestra carne, porque nosotros en nuestra humanidad tenemos que ir menguando. Satanás, el diablo, sabemos que está vencido. La tentación también por ahí la vencemos. El mundo está vencido, ya no nos llama la atención. Pero lo que nos cuesta vencer somos nosotros mismos. Gracias. ¿Por qué? Porque nosotros por ahí ponemos excusa o nos autojustificamos. Y Dios quiere un corazón rendido, Amén. humillado, Sí, postrado, Señor. que esté dispuesto a pagar un precio. Porque hubo un hombre que recibió la bendición de su papá. Era un hombre guerrero, un hombre que quería la bendición desde el vientre de la madre. Dice que ya venía luchando con su hermano por la bendición. Amén. Mire, no había ecografía en ese tiempo, pero la palabra de Dios dice que lo tenía tomado del talón a su hermano para querer salir el primero. Pues sí, pero ¿cómo vio que escribió ahí en la Biblia que lo tenía tomado del talón? Bueno, porque Dios revela a través de su Espíritu. Amén. Para enseñarnos. Hoy nosotros nos maravillamos con la tecnología que hay, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y si Dios es Dios de toda ciencia, de toda sabiduría, ¿quién no habrá quien lo conozca? ¿Quién excele? ¿Quién no puede hacer? Pero ese hombre recibió la bendición de su papá. Bueno, por eso se llamaba Jacob, porque era impostor. Pero aún así, él sabía que él quería ser bendecido. Amén. Y aunque desde un principio comenzó mal, pero él quería la bendición. Él quería ser bendecido. Y él estaba dispuesto a hacer lo que sea por alcanzar la bendición. Nosotros debemos tener esa actitud. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros somos bendecidos, es para bendecir. Amén. Te bendeciré y serás de bendición. Amén. Amén. O sea, que tiene que fluir en nosotros eso. No estancarse, no solamente ensancharlo a nosotros, sino que ser ese río que fluye de bendición. Y este hombre le compró la bendición a su hermano por un plato de guiso, un guisado, y obtuvo la bendición de su papá. Y después peleó por la bendición que venía de parte de Dios, que luchó hasta el alba con el ángel de Dios. Y le dijo que hasta que no lo bendijera, no lo iba a soltar. Y lo venció. Y le fracturó el muslo, quedó así medio parecido a mí, así, porque quedó descaderado. Pero obtuvo la bendición. Amén. No le importó pagar el precio, obtuvo la bendición, que es lo más importante, a través de la oración. Hubo otro hombre que le habían prohibido orar, y si oraba, le iban a mandar a una cueva con leones, y sin embargo él siguió orando. Y lo mandaron a la cueva con los leones. Por ahí Dios lo guardó. Amén. Hubo otros hombres de Dios que por predicar el Evangelio los azotaron, los pegaron y los mandaron y los amenazaron que no predicaran. Y cuando llegaron donde estaban los hermanos, se pusieron a orar, a glorificar el nombre del Señor, no a lamentarse por los azotes, por las amenazas. Dijeron: Señor, las amenazas, cargate vos de eso, pero a nosotros danos más fuerza, más de nuevo para seguir predicando. Amén. No había nada que podía detenerlo, ni las amenazas, ni los palos, ni nada. Ellos tenían bien en claro cuál era el propósito, pero ¿por qué? Porque oraban, tenían comunión. Dicen: uy, pero tengo 10, 15, 20 años en el Evangelio, no sé cuál es el ministerio. ¿En qué voy a servir al Señor? 20 años, entonces sin orar. Tal vez has hablado, pero no has orado. Porque cuando uno ora, Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios nos muestra. Jesús era un hombre de oración y él decía: yo no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dijo que hiciera. Más allá de ser Dios, era hombre y tenía esa comunión con el Padre. ¿Para qué?
para hacer la voluntad del Padre. Porque él fue tentado en todo, incluso hasta dejar el plan de Dios. Lo quisieron hacer rey, pero le dijo, no, Señor, no te mueras. Y sin embargo, él tenía bien en claro cuál era el propósito. Amén. Para qué él había venido aquí a la tierra. Sí, Señor. Y nosotros tenemos que tener bien en claro por qué vivimos hoy. Así es, Señor. Porque somos hijos hoy de Dios. Somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Amén. Y debemos pedir en oración Sí, Jesús. para cumplir el propósito de Dios. No sea cosa que se nos pase un año más, Gloria a o Dios. 5 años más, o 10 años más, sin saber qué tenemos que hacer para el Señor, en la obra del Señor. Y la única manera de conocer eso, a través de la oración, y de una oración rendida, sincera, estar dispuesto a decir, Señor, así conmigo como a vos mejor te parezca, pero de verdad, sí, de verdad, porque ahí tenemos que renunciar a todo. Amén. Jesús renunció a su trono. Hay mucha gente que tiene el miedo de morirse, de enfermarse, de perder el trabajo, y como que se aferran a algo, se guardan ahí en eso. No, porque no tengo tiempo por mi trabajo, no porque tengo miedo por esto. No, hay que venir con confianza dentro de la presencia del Señor. No es que hay que ser kamikaze, como le digo siempre, porque el hombre o la mujer que busca a Dios en oración, Dios nos va a guiar a todo lo verdadero. Amén. A todo lo que... Amén. Porque Dios no se equivoca. Dios Sí, no hace. Señor. Amén. Por eso es importante orar, pedir y saber cómo pedir conforme a la voluntad Sí, del Señor. Señor. Pero hay que estar dispuesto a rendirse, a darse, a ofrecerse delante del Señor. Sí, Señor. Porque debemos decir que todo aquel que pide, recibe. O sea, hoy nosotros podemos tener una petición por un hijo, por un familiar, por un trabajo, por una situación que estamos viviendo. Dice, todo aquel que pide, recibe. No mañana, no la semana que viene, sino hoy, porque la palabra está en presente. Pedí y recibí. O sea, hoy, ahora. Amén. Todo lo que pedimos, lo recibimos. Todo lo que pedimos creciendo, lo recibimos en oración. Amén. Amén. Y la otra dice, el que pide recibe, el que busca, halla. Dice que le hallan los que temprano le buscan. Amén. Se puede referir a la mañana, muchos hermanos, pastores, siervos del Señor, hermanas, El 8. acostumbran a orar de madrugada, cuando está todo tranquilo, está todo... Muchas veces es el momento que tienen el tiempo para tener esa comunión. Las amas de casa, después de todo el trabajo, todo el día, después de atender a los chicos, de atender al marido y todo eso, entonces tienen un momento, cuando están todos dormiditos, un momento para orar al Señor. Amén. Y puede ser a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, cuando el nene duerme, o cuando el esposo está trabajando o algo. Amén. Buscar al Señor, dice que debemos buscarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. O sea, es derramar nuestro corazón delante de su presencia. Porque a Dios no le podemos negar nada, Así es, Señor. no le podemos ocultar nada. Amén. Y debemos venir con una actitud sincera delante del Señor. Una de las cosas que Jesús enseña en la oración para que nuestra oración sea escuchada, que así como Él nos perdona, nosotros tenemos que tener una actitud de perdón. Porque alguien que está atado, alguien que está con ira, con enojo, con celo, con envidia, con pleito, con contienda, con división, aún en su propio corazón, su oración no va a ser eficaz. Va a poder orar, pero no va a ser eficaz. Amén. Y como le decía la otra vez, cuando yo descubrí que yo tengo que ser amable con mi esposa y respetarla para que Dios escuche mi oración, el Señor, qué tremendo. Porque dice que yo debo tratar bien a mi esposa. Amén. No
con palabras hirientes o ofensivas o otras palabras que por ahí uno pueda usar para hacer un daño a la esposa, sino tratarla con cariño, Amén. con fragilidad, con ternura, con amor. Entonces cuando vengamos a orar, Dios va a escuchar nuestra oración. Amén. Amén. Porque sí, sabe que nosotros, ¿saben por qué? Porque los varones somos la cabeza espiritual del hogar, de la oración. El hombre que no ora, no puede haber un hombre que no ore. O sea, siendo cristiano, sirviendo al Señor. Sí, para la ofrenda a Dios. Porque es una bendición, una responsabilidad que el hombre es la cabeza espiritual. O sea, es que sí o sí necesitamos orar. Tenemos que, no para perder nuestro lugar de cabeza, sino para que cumplamos ese lugar de oración. Porque Dios nos demanda eso, ese que los maridos, así como Cristo amó a la iglesia, así debemos amar nosotros a nuestra esposa. Pero si yo no me levanto para orar por mi esposa, para bendecirla, o sea, la estoy descuidando, la estoy desprotegiendo. Gloria a Dios. Y nosotros los varones debemos orar por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Es un mandato de Dios. Amén. Es un principio que debemos orar. Amén. Porque es la única manera de tener esa comunión con Dios. Esa es la única manera de poder relacionarnos con Dios a través del Espíritu. Amén. ¿Sabe que hay algo fundamental que es la oración y la palabra del Señor? Pablo le decía a Timoteo que escudriñara la palabra, que estudiara la palabra, que se comiera la palabra del Señor. No escuchar predicaciones, sino escudriñar. Porque es fácil sentarse, poner en YouTube y poner al predicador que tiene más likes y me siento ahí a escucharlo. Porque hasta me puede emocionar. Pero eso es de vago. Eso es de vago. Porque hay que pagar un precio. Amén. Hay que buscar la palabra. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que se vive escuchando predicaciones y de muchas predicaciones. Algunos son tremendos predicadores y tienen buenas enseñanzas. Pero Dios quiere que yo lo busque. Amén. Que yo tenga ese momento de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra. Amén. No es que menospreciemos a los predicadores, porque ellos sí predican y tienen una buena enseñanza es porque pasaron horas estudiando, escudriñando. Y nosotros vamos a hacer como pongo la pava, preparo un té, unos teres y ponemos una prédica y ya estamos ministrados. Una vez puede ser. Amén. Pero eso no tiene que ser nuestra vida. Amén. Nuestra vida tiene que ser intimidad, comunión, búsqueda, Sí, pedir, Señor. llamar, estar Gloria a Dios. con el Señor. Porque la relación con Dios es personal. Amén. El predicador que predica y exhorta la palabra es porque ha tenido un tiempo de comunión, de búsqueda. Y ha pagado un precio estudiando la palabra y puede tener una revelación y una enseñanza. Amén. Que nos puede instruir o enseñar. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, si nos acostumbramos a eso, después eso se nos olvida. Pero cuando nosotros tenemos una actitud de estudiar, de escudriñar, una disciplina, eso va a ir quedando grabado en nuestra mente y en nuestro espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos invirtiendo tiempo. Sí, Señor. Porque en la oración hay que invertir tiempo. Amén. Amén. Podemos comenzar con 5 minutos, 10 minutos. Pero no va a pasar 20 años del Evangelio y va a seguir orando 5 minutos, 10 minutos. O podemos comenzar también, pero la tenemos toda re fácil hoy en día. Porque los que tienen celular pueden bajar una aplicación y todos los días les llega un devocional. Encima, explicadito. Mire, que por ahí qué trampa. Porque ni siquiera, ahí se nos atrofia el cerebro a nosotros, nuestro espíritu. O si ni siquiera hacemos esfuerzo para que el Espíritu de Dios nos revele algo fresco, algo nuevo. Gloria a Dios.
sino que queremos sentaditos y que todo nos fluya a nosotros. Por eso hay que pagar un precio. Amén. Horas de oración, horas de estudio, para estar preparados, para servir. Porque si no hay hora de oración, no hay hora de estudio, después no, pero que lo haga ahora. Claro, si nosotros ni oramos ni estudiamos, después ¿qué ganas vamos a tener de hacer algo? Porque cuando oramos, dice la palabra que el Espíritu de Dios conoce lo que hay en el corazón de Dios. Amén. Y lo pone en nuestro corazón. Es la única manera de saber lo que Dios tiene en su corazón para nosotros, a través de la oración, y el Espíritu lo va a revelar a través de su palabra. Amén. Su palabra nos va a dar entendimiento, nos va a dar sabiduría. El Espíritu nos va a guiar a todo lo que es justo, a todo lo que es verdadero. Vamos a comenzar a dar fruto, porque el que ora y escudriña la palabra es porque anda en el Espíritu y comienza a aflorar el fruto del Espíritu. Porque eso no nos va a dejar estar ociosos. Amén. El que vive la vida en el Espíritu no nos va a dejar estar ociosos. Señor. O que nos conformemos, bueno, vamos el miércoles, vamos el jueves o el domingo. O por ahí cuando tengan que ensayar o cuando empiece la reunión de jóvenes, las damos. Y nos conformamos, nos mentalizamos como que eso es servir al Señor solamente. Pero hay algo más. Amén. ¿Saben qué? Justo anoche la hermana que predicaba decía hay que ponerle pasión a esto. Y la verdad, tenemos que tener pasión para servir al Señor. Amén. Tiene que haber esa pasión, ese anhelo, ese deseo que tiene que ser más grande que cualquier otra cosa. Eso es pasión. Amén. Que no importa pagar el precio, pero yo quiero obtener lo que anhelo, lo que deseo, lo que busco, lo que amo, Amén. lo que es como mi respirar. O sea, no podría vivir y existir sin esto, sin Dios. Y sin querer o pretender hacer su voluntad. Debemos anhelar hacer su voluntad. Porque no tan solamente por ahí decimos, bueno, todo el que pida recibe eso. Uy, yo te pido, Señor, que me des un buen trabajo, donde me paguen bien y me aumenten cada 3 meses por decreto, que tenga un aguinaldo y que tenga vacaciones, que me las paguen, y después tener una buena jubilación. Poquito. Está bueno, está bien eso, pero eso es algo secundario. Eso es algo secundario. Que Dios dice que si buscamos su reino, su justicia primero, después todo lo secundario viene de la mano. Ajá. Viene de la mano. Porque Dios no falla. Amén. El que busca el reino de Dios y su justicia primeramente, Dios no falla en darle gloria. Así es, Señor. Amén. Yo por ahí he meditado, Señor, hay que vivir por fe. Amén. Hay que vivir por fe. Me acuerdo que estaba enfermo y me preguntaban si tenía obra social. No, ¿cómo te va a operar si? Pues, Señor, y me habían dicho 2 años para operar. Y vinimos y mi hermano Ernesto vamos a orar por el pastor para que se haga la voluntad de Dios. Y lo que eran 2 años y medio, en un mes, me operaron. Amén. Y por eso que fue busca en oración, un común acuerdo en oración. Porque cuando oramos pidiendo a Dios una misma cosa, Él lo hace. Amén. Yo decía un chiste, ¿no? Porque me hacía el traumatólogo, me decía, en ese tiempo, en el 2015, decía, no, la prótesis sale 80.000 pesos, ni hablar la operación. Yo decía, ni vendiendo a mi suegra alcanzo a arreglar la plata. ¿Cuánto me iba a ganar con eso? Pero sin embargo, faltó solamente orar y creer. Amén. Y que el pueblo de Dios estuviera en comunión. Y Dios abrió los recursos. Después de 1 año y medio de sufrimiento, Dios abrió los recursos y pude operar. Porque Dios es fiel. Con la pastora tenemos la mejor obra social del mundo. Que nos cubre todo. Amén. Que nos cubre todo. Amén.
Porque Dios es el Dios. Un día, yo siempre por ahí le decía a mi hijo, yo trabajo de jardinero para sustentarnos, para comer, para vestirnos, para pagar las cuentas. Pero mi trabajo es ser pastor. Y mi trabajo, mi patrón es Dios. Y al que le voy a tener que rendir cuenta un día va a ser a Dios. Amén. Y es vivir en fe. Amén. Creer que Dios es fiel. Sí, Señor. Cuando uno siembra, cosecha. Y cuando uno paga un precio, después ve la recompensa. En oración, en búsqueda, en obediencia y creer al Señor. Puede ser que sea, cuando vos pedís algo, debemos pedirlo creyendo y lo vamos a recibir. Amén. Y después ver los resultados. Porque Dios no falla. Dios no se equivoca. Y Dios nos da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir. Amén. Gloria a Dios. Porque para Dios no hay nada difícil. Porque todo le pertenece a Dios. Porque a Dios no hay distancia para Dios. Nosotros nos podemos unir en oración hoy. Lo que hacemos con los hermanos que vienen a orar. Y yo siempre, mi oración siempre es por los misioneros. Y siempre oro por esos hombres y mujeres que le ponen el cuerpo a la predicación del Evangelio. Amén. Que dejaron todo, su país de origen, su lenguaje de origen, su familiar, y se embarcaron para ir a un lugar, obviamente que ellos han estudiado, que se han preparado para ir, en teoría, y después plantarse ahí. Amén. Y siempre pienso en la confrontación espiritual que ellos tienen, en las limitaciones que tienen, porque hablan otro idioma, otra cultura, otra comida. Y yo digo, Señor, y oro por eso, intercedo por eso, para que Dios los ayude. El apóstol Pablo le rogaba en las cartas a los hermanos, oren por nosotros, para que Dios nos abra puertas, para que podamos entrar con la palabra del Señor. Y eso es lo fundamental, la oración. ¿Sabe que debemos ser parte de la gran comisión? Amén. Algo que nos enseñaba Andrés, que dice la palabra, que una de las señales antes que Cristo venga es que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Amén. Entonces el Señor vendrá. Y otra de las cosas que oramos siempre es para que Dios levante el misionero de nuestra congregación. Amén. Gente que vaya a predicar donde nadie ha ido a predicar. Sí, Y Señor. le vaya a predicar a gente que nadie escuchó el nombre de Jesús. Y ni siquiera nunca vieron una Biblia. Que vayan a esos lugares a llevar la palabra. Y yo estoy seguro que Dios ya, el Espíritu de Dios ya está poniendo en mi corazón Amén. un fuego por esas almas. Porque dice que él dejó las 99 en el aprisco, en el corral, y salió a buscar las descarriadas, las que nunca había escuchado el Evangelio. Y Dios, su palabra dice que la mies es mucha y pocos son los obreros. Amén. Amén. Y había una palabra que decía poco y flojo alguno. Pero hay que pedir que Dios nos dé vigor para trabajar en su obra, Amén. para servir al Señor. Pero la única manera de conocerlo es a través de la oración. Si no oramos, nos va a pasar todo por encima. Nos va a pasar. Y vamos a ver siempre lo nuestro. Siempre lo que yo quiero, lo que anhelo, lo que necesito, lo que me falta, lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo, lo que me pasó, lo que me puede llegar a pasar. Y siempre se nos va a pasar por alto lo que es otra realidad, que es la realidad de Dios. Y no ver lo que realmente somos nosotros en Cristo. Lo que tenemos en Cristo nosotros. Amén. Lo que podemos hacer en Cristo nosotros. Dios nos ha llamado para hacer cosas tremendas. Amén. poderosas. Dios no nos ha traído hasta aquí, como decía, para volver atrás ni para fracasar. Todo lo contrario, sino para que seamos más que vencedores, seamos exitosos en el Señor. Cuando digo exitoso no quiere decir que vas a ser empresario, que vas a, no.
exitoso en cumplir el propósito de Dios, el verdadero propósito de Dios, Amén. que es extender su reino y predicar su palabra para que otros sean salvos, para que otros sean salvos, para que otros conozcan del Señor, para que otros se reconcilien con el Señor, para que otros se levante de donde está durmiendo de entre los muertos y la luz de Cristo le alumbre. Amén. Pero si no oramos, vamos a ser insensibles al resto y siempre nos vamos a lamentar en nosotros, en nuestra mente nomás. Pero cuando nos rendimos a Dios en oración, sabemos que nuestra vida ya está en las manos del Señor. Amén. Ya está nuestra vida y nuestras peticiones están delante de Él. Entonces ahora cuando nosotros levantamos la oración, caminamos en fe y decimos, Señor, haciendo tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Sí, Señor. Es lo que le dijo Isaías, después de haber sido purificado y haber escuchado una conversación. ¿Quién irá o a quién enviaremos? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. O sea, estar dispuesto para ir a donde el Señor nos envíe y hacer lo que el Señor nos envía a hacer. Porque de eso se trata, amén, de que Dios nos ha bendecido y nosotros podemos hoy buscarle, llamarle, golpearle y saber que Él nos va a escuchar, que Él nos va a responder. Y lo que estamos pidiendo, lo que estamos buscando, lo que estamos llamando, lo tenemos. Sí, Señor. Amén, porque Dios es fiel. Allí Jesús después da una comparación entre un padre natural. Dice, si vosotros siendo padres, si un hijo le pide un pan, ¿le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Dice, si vosotros siendo padres y por ahí malos, dice, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará las cosas que necesitan? Gracias, Señor. Amén. Amén. Si nosotros ya tenemos entrada al lugar santísimo, no hay nada que nos impida. No hay nada que nos impida. Tenemos que romper nuestra estructura, nuestra mente. El yo nuestro, salir del plan de víctima y ponernos el plan de intercesor. Amén. Vestirnos de la armadura de Dios. Y no estar acobachados solamente, sino salir al frente. Ir a la brecha. ¿Sabe que había un ejército que estaba paralizado por un gigantón? Que hacían 40 días que lo estaba asediando. Y de pronto un padre manda a su hijito a que le lleve comida. Da a llevarle comida, dice a tus hermanos que están en la guerra. El padre orgulloso, cuando iba llegando, de lejos escuchaba los gritos del gigante. Y cuando se acercó, no lo podía creer. Lo que estaba viendo, un jovencito, un adolescente. David decía que el celo por la casa y por las cosas de Dios lo consumía. Había un celo en él por las cosas de Dios. Celo no de malo, sino un celo de cuidar, de valorar, de honrar las cosas de Dios. Amén. Y cuando vio eso, un muchachito, pero tenía una comunión con Dios, porque solamente alguien que tiene comunión con Dios ve las cosas de la perspectiva de Dios. Cuando nosotros no tenemos oración, siempre vamos a ver al gigante más grande que a Dios. Pero David era un muchacho, a pesar de adolescente, pero era un muchacho de oración. Entonces cuando él vio al gigante y dijo, ¿y este incircunciso que está desafiando a las huestes del Dios de Israel? Él vio claramente el panorama. Sin embargo, había todo un ejército que no podía ver, porque estaba temeroso. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos temerosos porque estamos viendo al gigante, pero no estamos viendo a Dios. David decía, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Siempre hay que mirar Amén. hacia el cielo, buscarlo en oración, saber que Él es más grande, que Él es más que cualquier situación, que cualquiera de la que podamos estar viviendo.
Pero solamente lo podemos ver cuando tenemos una oración genuina, una oración en el Espíritu. Amén. Una oración que nos hace estar en comunión con Dios. Que no hay nada en el medio que está interrumpiendo esa oración. Que no hay ruidos en la oración, que no le damos argumento a Satanás, el diablo, para que nos acuse. Amén. Sino que esa oración sea una unidad, una comunión perfecta. Así como Jesús oró en el huerto, dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Y una de las formas de tener comunión, unidad, es a través de la oración. No hay otra forma. Amén. Porque entonces vamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Amén. Por eso es necesario orar, buscar, velar y orar en todo tiempo. Amén. En todo tiempo. No solamente los lunes, miércoles y viernes, los jueves, sino todos los días. Todos los días. ¿Saben que una de las cosas que yo siempre le digo, que al templo, a la iglesia, pueden venir a orar el día que sea, a la hora que sea? A la hora que sea. Si quiere venir a las 6 de la mañana, venga. Si quiere venir a las 3 de la tarde, venga. En el momento que quiera venir a orar, vengan a orar. Amén. Vengan a buscar al Señor. Pastor, pero oro en mi casa, pero vengan a orar. A ver qué precioso es estar en su casa, en su presencia. David decía: una cosa he demandado y esta buscaré, estar yo todos los días en tu casa, en tu presencia. Amar estar en la casa del Señor. Amar estar en la casa del Señor. Desear estar en la casa del Señor. Amén. Buscarle. Por eso yo decía: ve que hay gente que se abre un lugar y se voy a regalar algo y se llena. Y la puerta de la iglesia está abierta para tener un momento de intimidad con el Dios eterno, Dios verdadero y Dios poderoso. Y ay, Señor Jesús. Ay, Señor. No, que mi trabajo, que mi hijo, que mi suegra, que mi hija. Que no tengo tiempo. No tengo. Y sin ir más lejos, no tan lejos, pero algunos viven al frente de la iglesia. Ya que termine la reunión, amén. O algunos viven al costado de la iglesia. O algunos viven arriba de la iglesia. Al frente. Entonces, es tiempo. No mañana, hoy, en una actitud de buscar, de clamar, Señor. O sea, es despojarse. Y correr a los brazos del Señor, correr a la presencia del Señor. Y Él nos va a abrazar, nos va a bendecir, nos va a cubrir y va a conceder la petición de nuestro corazón. Así que Dios les bendiga mucho. Que esta semana sea una semana de oración, de búsqueda, de llamar. Amén. No se olvide, no tan solamente por mí, sino por otro. Amén. Amén. Porque nosotros ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Pero hay otro que necesita nuestra oración. ¿Y saben por qué? Porque, como les decía, cuando estemos orando, Dios no nos va a dejar ociosos. Algo Dios nos va a movilizar a hacer. El Espíritu de Dios, algo nos va a mover a hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Yo bendigo a la iglesia, Señor, para que esta palabra sea revelada y se haga vida, Señor, en nosotros, para que podamos ponerla por obra y vivir en fe, en obediencia a través de Dios. Te agradecemos, papá, por esta palabra y la declaramos bendita en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.